Saludos, mundo, de parte de todo el equipo de Mindalia. Mi nombre es Estefanía y os doy la bienvenida a Mindalia en directo, donde miles de personas de todo el mundo, como tú, asisten diariamente a las conferencias en vivo que organiza mindaliatelevisión.com. En esta ocasión, nuestra compañera María Ibars nos acerca una nueva entrevista titulada Volviendo al Espíritu y a su invitado Juan Manuel Giordano. Juan Manuel tiene una capacidad innata de transmitir vibración y energía en una frecuencia muy elevada. Trabaja en forma natural y espontánea en la transmisión de energía y vibración que genera en las personas estados de conexión y expansión de conciencia. Su trabajo se desarrolla desde la idea básica de que la verdadera esencia o inspiración del alma, que está en cada uno de nosotros, no se puede aprender, solo se conecta desde nuestro interior. Sus encuentros y retiros son experiencias únicas en donde cada participante genera su propio proceso de inspiración y de reencuentro consigo mismo. Las experiencias de Juan Manuel, retiros, sesiones y workshops, hoy se extienden por Latinoamérica, Argentina, Chile, México, Colombia, Brasil, Bolivia y Uruguay. Y por Europa, en España e Italia. Su formación y experiencia se relaciona con la administración de negocios y el marketing, pero a partir de ese año su vida marcó un giro radical que lo impulsó a cambiar su destino, su vocación y el sentido de su vida. Ahora vamos a estar con ellos y con esta interesante entrevista, pero déjame recordarte lo que ya sabes, que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, voy a pedirte pequeños gestos que van a suponer un gran bien para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario positivo del mismo. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia, por supuesto, y también con la humanidad. ¿Por qué? Porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y es el momento de recordarte y animarte a participar activamente en el chat que tienes en tu pantalla. Pregunta en directo todas las cuestiones que le quieras preguntar a nuestro invitado y para hacerlo, escribe la palabra pregunta en mayúscula al inicio de la cuestión, seguidamente el país desde el cual nos estás viendo. Esto es un dato muy importante. Y a continuación, el texto de la pregunta, que finalmente le vamos a transmitir a nuestro invitado y que nos va a contestar, como todos y como siempre, muy amablemente, al término de la conferencia. Así que ya sin más, os dejamos con María Ibars, con Juan Manuel Giordano y su conferencia, o mejor dicho, su entrevista titulada Volviendo al Espíritu. Gracias por estar, chicos, en Mindalia en directo. Bienvenidos. Hola Estefanía. Hola Estefanía, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Bueno, pues deseando disfrutar todos de esta entrevista, os cedemos ya la palabra. Muy bien. Bueno, pues hola Juan Manuel. Hola María, ¿cómo andás? Muy bien. Hola a todos. Bueno, ya os lo ha dicho Estefanía, pero os animo de corazón a que penséis esas preguntas porque yo es la parte que mejor me lo paso en estas entrevistas, cuando la gente pregunta, además pregunta desde cosas que están viviendo y ahí es donde más aprendemos. Bueno, para las personas que quizá no conocen a Juan Manuel, aunque ya lleva mucho tiempo compartiendo su labor, me encantaría que nos explicaras en qué consiste tu trabajo. ¿En qué consiste mi trabajo? Mira, el trabajo de Juan Manuel ha mutado mucho, obviamente, porque desde que Juan Manuel empieza a compartir su experiencia en distintos países, no solo en Argentina, sino ya a niveles de crecimiento bastante grandes y acelerados, fue mutando. El objetivo de mi trabajo se basaba mucho en un principio muy básico de una conciencia que se llamaban pleyadianos, ¿sí? Una conciencia que transmitía una información que basaba todo en base a la vibración, en donde se podría generar desde una medicina en base a la vibración, una apertura de conciencia en base a la vibración, y desde ahí empecé a construir todo mi trabajo. En parte, en lo que se define como una forma de enseñanza que se llamaba Tameana, que hoy ya se enseña por casi todo Sudamérica de forma muy grande. Hay gente en Canadá, hay gente en Australia, hay gente en Irlanda, en lugares donde Juan Manuel no pisó nunca. Entonces, y creció solo y de una forma muy fuerte y con resultados inesperados para Juan Manuel y para los que practican ese tipo de experiencias. Y por otro lado, yo creé un concepto llamado Human Vortex, que en realidad era generar un espacio de retiro donde la gente podía estar en mis propias conexiones, ¿sí? En mis propios momentos de unión con esa energía. Y yo poder transmitir esa energía a otros, que para mí era un estado
de apertura de conciencia inimaginable. Y vi que eso también empezaba a generar el mismo proceso en los demás. Ese tipo de encuentros en general se basó desde el sonido inicialmente, donde yo hablo palabras que para muchas personas no tienen sentido, pero no son importantes las palabras, pues sí es importante el sonido que se genera en esas palabras, en los armónicos que salen y lo que genera en la recordación y activación del cuerpo humano, ¿sí? En donde ocurren un montón de cosas como experiencias. Son experiencias, si tuviera que verlo de afuera, diría que son exageradamente fuertes. Y por otro lado, se empezó a generar, y esto ya hace unos años también en Juan Manuel, el trabajar sobre la imposición de manos, en donde empiezo a generar el mismo nivel de vibración que generás con el sonido, pero ingresando desde otro canal, que son las manos. Y nada, y eso crece de una forma impresionante. Digamos, en Argentina se generan sesiones casi, te diría, una vez por semana y acuden entre 120 personas, 130 personas. Son sesiones muy grandes y gente ya con problemas de sanación, con problemas físicos, digamos, es algo que está creciendo, crece más de lo que Juan Manuel espera, a un ritmo muy fuerte, pero, digamos, a mí el único indicador es que esta energía está empezando a tener una presencia muy fuerte, no solo por mi trabajo, sino por lo que acuden las personas cuando se acercan a Juan Manuel. Déjame decirte que hablando con una persona que había participado en uno de tus encuentros, ella comentaba que nunca había sentido tanto amor. Uh-huh. Entonces, es esa experiencia, es esa unión más allá de las palabras, más allá de la lógica, lo que ocurre en estos Sí, encuentros. ocurre primero María, que no... disculpadme. ¿Cabe la posibilidad, María, de que bajes un poquito el volumen para que no se acople la voz de Juan Manuel? Sí. Un poquito solo. Avísame hasta A ver saber ahora. si funciona, ¿eh? Adelante, Juan Manuel. Ok. Mira, en general la base del trabajo en sí es exageradamente amorosa. Creo que todo el proceso de todos los trabajos que se generan son muy cuidados, realmente muy cuidados sobre la estructura física con la que se está trabajando. El trabajo de los pleyadianos como conciencia apunta a trabajar sobre el alma y sobre el corazón. Por eso se despierta un proceso amoroso exagerado en cada trabajo. Aunque no hagas nada, es vibración y despierta ese sentimiento. Y es muy importante el balance de todo trabajo con la energía de la tierra, lo cual uno empieza a descubrir, como digo yo, no a la tierra como estructura, sino la estructura realmente amorosa que tiene la tierra. Es algo muy loco porque empezás desde un proceso de canalización tan intenso, como son retiros pues, en donde puede haber 50, 60, 70 personas, 90 como en Colombia, y empezar a sentir el amor desde la tierra que está subiendo y entra en las personas. La base de estas experiencias es que no es tan importante lo que yo tenga para decirle a las personas, sino lo que va a vivir cada uno en esa experiencia. Entonces, el trabajo de Juan Manuel es estimular que la experiencia naturalmente se despierte dentro tuyo. Cuando surge el trabajo de Juan Manuel, dentro del descubrimiento que hace Juan Manuel, hubo algo que a Juan Manuel le cambió la existencia para siempre, y fue algo que una de estas conciencias me dijo que en realidad lo que él era, que también era yo, era Dios encontrándose con Dios. Y para mí eso fue, porque no era solamente en palabras, era vivir la espiritualidad a un nivel que nadie podía entender. Era algo tan amoroso y tan perfecto que no había ya, traspasaba una religión, traspasaba todo en todos los órdenes de la vida. Y después de ahí las experiencias que siguieron con Juan Manuel en sus estados expandidos que ocurrían en cualquier lugar, desde una terminal de tren hasta... fueron los que fueron impulsando a que mi trabajo iba a ir por ese lado.
Y eso mismo, entonces, es lo que definí yo cuando dije, bueno, cuando voy a encontrarme con alguien, quiero que entienda mi experiencia, pero no verbalmente, yo no tengo que convencer a nadie. El hecho de estar en la experiencia ocurre, quieras o no quieras. Entonces, cuando la gente viene a los retiros, siempre me hace gracia porque hay gente que es un poco escéptica a lo que la experiencia va a ser, y ocurre. Y vos ves en gente escéptica que de golpe empiezan a vivir algo que naturalmente está dentro de ellos. No es que Juan Manuel va a generar algo, porque si sigo el concepto básico de lo que hace Juan Manuel, es Dios se encuentra con Dios. Entonces no tengo que, no tiene que venir algo de afuera y entrar en esa persona. Está dentro de ella. Entonces todo el universo y todo, incluyendo la Tierra, empiezan a accionar dentro de esa persona. Entonces, mis experiencias, mi trabajo, las prácticas que enseño apuntan a eso. Apuntan a trabajar sobre el corazón, sobre abrir la conciencia realmente, a conectarnos con todos, a encontrarnos de nuevo con todos de una forma mucho más elevada, para poder entender la vida, la existencia y el mundo de otra manera. Entonces, eso, digamos, si hoy lo puedo decir a la distancia, es hacia donde construye Juan Manuel su trabajo, en todos los órdenes, ¿sí? En cada país que vas, en cada persona que se te acerca, en personas que se acercan a Juan Manuel por formas totalmente insólitas, se acercan porque han escuchado canalizaciones de Juan Manuel y no entienden por qué, se largan a llorar y trato de hablar de Juan Manuel como si me pudiera hacer a un costado, y te diría que es la mayoría de la gente que se acerca de formas totalmente insólitas y no coherentes. Hay algo que los está atrayendo para que vengan este tipo de experiencias. Entonces, en algún punto, en ese tipo de vivencias que tiene Juan Manuel, entiendo hacia dónde va mi camino. Hace unos años atrás me acuerdo de una mujer que trabaja con muchos ancianos indígenas en Bolivia, se acercó y me dijo que ella había escuchado un Hopi, un indio Hopi, que le había dicho que en determinado periodo de la existencia iban a venir los recordadores. Y los recordadores son los que hacen despertar el recuerdo que tiene cada uno dentro de la existencia en sí. Entonces entendí, dije, bueno, este es mi trabajo. Entonces mi trabajo es ayudar a otros a que recuerden la esencia originaria que trae el alma, ¿sí? A pesar de que el alma ha sido afectada a lo largo de todas las vidas que tiene esa alma, yo en alguna forma trato de sanar ese aspecto para que el alma vuelva a recuperar la esencia de lo que es, de lo que trae en su historia, y realmente pueda despertarse de la forma más pura, que es lo que trae, y no con toda esa distorsión que ha tenido a lo largo de muchas existencias. Y eso es lo que pasa así en cortito, en experiencias como un retiro, como una sanación, como eso. Por ahí es. Entonces toda esta vibración en comunión con esta conciencia amorosa, lo que hace, entiendo, es que remueve patrones, sana memorias, para que el alma esté en disposición. El trabajo de la vibración, en lo personal creo que es de lo más eficiente que hay como proceso de sanación, porque llegás hasta, es como trabajar con delfines en alguna forma, porque la vibración llega a tales niveles tan sutiles sobre el individuo, que despertás cosas. La conciencia pleyadiana habla muy claro cuando ellos explican que dicen como el ser humano vibra en determinada escala. Si tuviera una enfermedad dentro de su cuerpo, estaría en una escala mucho más baja, pero esa información está ahí, no se pierde, ¿sí? Entonces, es decir, todo lo que vos has vivido a lo largo de esta historia y de otras historias, en ese promedio de vibración que tiene ese ser humano, está todo registrado. Cuando vos empezás a impulsar a ese cuerpo a una vibración mucho más elevada de lo que no está acostumbrada, ¿sí? De lo que vibra el cuerpo humano, naturalmente todo empieza a aumentar y a subir de vibración. Lo que está en escalas mucho más bajas automáticamente empieza a desprenderse.
Por eso en los retiros hay muchas experiencias de catarsis y de movimiento emocional hiperintenso, emocional y físico. Porque lo que estás haciendo es sacar información que está ahí retenida. Por lo tanto, el proceso en sí empieza a generar cosas, sanación, un montón, no hay nada que esté estipulado que va a ocurrir y en qué tiempo. A veces es muy fuerte e intenso y rápido, y a veces devora semanas o se activa al mes, pero funciona. Es algo que... ¿Y qué pasa también en este tipo de experiencias que vengo notando ya después de varios años? No solamente ocurre sobre la estructura física del ser humano, sino todo lo que está alrededor de él, porque todo lo que está alrededor de él es acorde a la vibración que él tenía establecida. Entonces, cuando él empieza en un proceso terapéutico de trabajo o de encuentro a vibrar de golpe mucho más, de una forma mucho más elevada de la que vibra, todo lo que está alrededor tuyo empieza a moverse, quieras o no quieras. Entonces, en general, las personas que se acercan a este tipo de retiros van a sufrir un cambio en su existencia hiperintenso. Es algo que uno, digamos, ya de antemano lo venís diciendo, digamos. No subestimen esto como un trabajo de una relajación y está todo bien, porque en realidad es lo que menos va a ocurrir. Vienen a romper estructuras. En realidad lo que hace el proceso, lo que hace la conciencia pleyadiana en sí como forma de trabajo es romper estructuras, pero estructuras que están dentro de nuestro cuerpo y en el registro de nuestro cuerpo. Por lo tanto, ahí es donde empieza a generarse la modificación del ser humano. Y asimismo siento y entiendo que es una decisión que se toma a otro nivel, que el alma de cada uno toma a otro nivel. Entonces se toma a otro nivel, obviamente, porque cuando vos escuchás los relatos de las personas que vienen a un retiro, te dicen, mira, no sé por qué me llegó esto ayer y hoy tenía que viajar a tu retiro. Dejé todo y vengo. Tenía gente en Colombia que viajaba de México, había gente que viajaba de Suiza y te decía, tengo que estar acá, no entiendo qué vas a hacer o qué. Y me pasa en Argentina, y me pasa cuando estoy en Brasil, me pasa cuando estoy en Chile. Viaja gente de distintas partes del mundo y decís, y tienen que estar acá. Y el más sorprendido soy yo, pues les pregunto de dónde llegan y cómo hicieron para llegar acá, o qué, digamos, a mí me sorprende cómo la energía empieza a mover a las personas en el mundo. Pero bueno, así funciona. Y si hubiera lógica y marketing atrás, no sale. Te das cuenta que es totalmente, va más allá de lo que vos puedas organizar. Así funciona. Entonces, una vez una persona pasa por un retiro, una sanación y todo esto ocurre, cada uno va a tener su guía, ¿no? Pero entiendo que luego es acomodar eso a nivel de conciencia también en la vida. O sea, una nueva forma de relacionarme con las cosas que me ocurren, una nueva forma de pensar en ciertas cosas, ¿no? Entiendo que luego hay... ¿no? Obviamente, cuando vos venís a este tipo de experiencias, hay un proceso de desacomodo, pero en forma hiper intensa, en donde vos vas dando cierta estructura como para que la gente entienda de tomar en calma cualquier proceso de cambio, porque en realidad es un proceso de cambio, es algo que yo no estoy pudiendo hacer en mi entendimiento y la vibración lo va a hacer, pero en general cuando ocurre un proceso de cambio no ocurre para el lado que vos querés que vaya, ¿sí? Un proceso es un proceso de cambio, vos empezás a liberar algo que está totalmente estructurado energéticamente, mentalmente. Entonces, cuando vos lo abrís, el punto es preparar a la persona a que sea un gran observador y ver hacia dónde la energía lo mueve. Y en algún punto, que también es lo mismo que yo hago mucho hincapié en los retiros, es volver a aprender a confiar en lo que siento, en mi intuición y percibo, porque te das cuenta que se acerca a veces mucha gente con una lógica hiper grande y estos movimientos de estructura realmente los desajustan intensamente. Pero es la única forma de poder romper una estructura tan solidificada como para que pueda entender otro tipo de cosas. Y pasan cosas muy locas. Gente que cambia de golpe su alimentación, gente que cambia la dirección en su vida, gente que... Pero, digamos, nuestro objetivo inicial a donde, digamos, cuando viene una persona a un retiro,
yo no baso en venís a realizar este tipo de cambios. Sí explicas que esto va a pasar. Entonces, para que no sea un encuentro inocente. Y pasa. Y obviamente se ve que es muy fuerte porque cada vez hay más personas y cada vez los retiros son más grandes y bueno, nada, buscas tus formas de poder abarcar lo más que puedas, de llevar enseñanza dentro de lo que más puedas. Juan Manuel es una sola persona, entonces, bueno, ¿cómo enseñé a otros? La idea de enseñar esta práctica llamada Tamiana es decir, bueno, Juan Manuel no puede estar en todos lados, doy herramientas para que otros puedan trabajar de forma de terapeuta con otros, para poder ayudar a este proceso. Y funcionó, empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y nada, y así. Sí. También es todo un trabajo de conciencia y de recuerdo, entiendo que, y de conciencia. El hecho de soltar esas estructuras que nos estaban impidiendo que nuestro ser estuviera aquí presente, que nuestra conciencia estuviera más presente, cuando sufrimos en la experiencia de la vida es muchas veces por lo que interpretamos o pensamos al respecto de lo que está sucediendo. O sea, como otros caminos hablan de que la realidad no deja de ser neutra, pero o sea, sobre todo es Totalmente. cómo lo Totalmente. pienso. En realidad es un cambio de perspectiva. Lo que vos estás haciendo es a través de un proceso vibratorio explicarle, mira, si vos ves esto siempre desde este lado, ahora te voy a mover y lo vas a empezar a ver de este lado, de este lado. Entonces, la solución y el proceso es tuyo. En realidad, no es que vos estás impulsando a que se genere determinado proceso de cambio. Lo que estás haciendo es, al llevarlo a tal nivel de vibración, se despiertan cosas naturalmente que está en él. Entonces, lo que hace el sujeto es volver a descubrirse a sí mismo como sujeto, en algo que en su vida había imaginado, pero está dentro de él. No es que Juan Manuel lo único que hace es un canal, es un catalizador de la experiencia, y se tiene que mantener lo más neutro posible en la experiencia. Juan Manuel te lo encontrás en un retiro, te da un buen abrazo y, mijito, a tu casa. La experiencia la tenés que vivir vos. Juan Manuel no es ni siquiera un guía. Juan Manuel es una persona que viene a transmitir una experiencia atípica, sí, es extraña hasta para Juan Manuel, y la experiencia genera algo muy fuerte en las personas, por la forma que se acercan de todos los lados que vienen, lo que ha crecido el trabajo. Cuando te digo, bueno, pero lo único que vos vas a dar es una perspectiva, es una visión que no ha tenido nunca él de su propia existencia. Pero es su camino. Digamos, yo no puedo intervenir en ese camino, no debo intervenir en ese camino. Yo estoy viviendo mi propio camino. Entonces, pero cada uno sabe por qué viene, sabe y no sabe por qué viene. Hay una cuestión más inconsciente. Y eso es lo loco de este tipo de encuentros. En general, yo creo que responden a algo que está en su propia naturaleza. Cuando hay personas que te dicen, te escucho y para mí es tan natural lo que vos decís, es como que si escuchara y entendiese hasta las palabras que estás diciendo, decís, bueno, y cuando no es uno el que te lo dice, y te lo dice de todos los que se te acercan, casi un 70% decís, algo está pasando acá, que va más allá de la lógica de la que estamos acostumbrados, pero algo está pasando. Y eso hace la experiencia. Sí. Yo lo primero que sentí cuando escuché, vamos a decir, este lenguaje con este sonido de Human Vortex en alguno de los vídeos fue el hogar, como un resonar de el hogar, casa, ¿no? Y bueno, una pregunta sobre, digamos, la conciencia pleiadiana. ¿Crees? Porque una cosa que me parece, ¿no? Por lo que veo de tu trabajo, es que como que los pleiadianos están allí, pero como que no se le da un foco. Es como No, que... no, Juan ¿no? Manuel, te cuento la estrategia de Juan Manuel. Juan Manuel dijo, bueno, yo tengo que llegar a muchas personas y hay una cuestión muy fuerte a veces en las personas de prejuicio o de crítica de algo que no conocen. Entonces, el que no lo ha vivido no lo conoce, pero juzga. Entonces dije,
eso me va a frenar poder llegar a muchas personas, que es lo que me interesa a mí, es poder transmitir y ayudar con estos tipos de procesos. Entonces, tomé una decisión personal de mantenerme muy neutral sobre la experiencia con los pleyadianos y quedármela para mí en algún punto. Sí abría el juego cuando se acercaban personas y ya el diálogo era muy directo sobre el tema de los pleyadianos. Entonces yo daba una apreciación sobre esa experiencia, pero no quería encerrarme en la experiencia, el que persigue los ovnis, sino quedarme en la experiencia humana realmente de lo que estaba pasando. Incluyendo la experiencia de los pleyadianos desde lo personal, es una experiencia totalmente humana porque está en nuestra genética, porque está en lo que conforma nuestra realidad. Lo entendamos o no, pero es una conciencia que da información, que la información que transmite funciona. Entonces tomé esa decisión, fue una decisión estratégica. Dijo, más vale, no, yo vengo también de un mundo muy lógico, vengo de trabajar en empresas, y tuve un cambio muy radical en mi vida, muy fuerte a nivel personal, y dije, bueno, ¿qué rumbo quiero seguir? Cada tanto sí abro un poco el juego con los pleyadianos cuando hago determinados viajes que tienen para mí un sentido muy importante porque se me ha pedido un Egipto, una Isla de Pascuas, o digamos, ahora en Brasil. Entonces, cuando hay un pedido lógico de que algo va a ocurrir ahí, abro el juego a esa experiencia de los pleyadianos. Si no, los pleyadianos, como digo yo, están dentro de Juan Manuel y desde ahí surge la experiencia. Y valoro más la experiencia a sentarme a reivindicar a los pleyadianos como idea, a explicar algo que la gente nunca lo ha visto. Entonces, viste que era una cuestión más de ciencia ficción. Entonces, preferí abordar esa estrategia para llegar a más personas y me parece mucho más válido para Juan Manuel, digamos. Mira, ahora hace poquito hicimos una sesión en Chile que vinieron unas 110 personas más o menos, y apuntaba a personas que no tenían recursos económicos. Y para mí fue alucinante, porque tenía mucho sentido. Entonces estaba ayudando a mucha gente. Lo mismo ocurrió en México, en dar una experiencia así dentro de una cárcel. Y no les iba a hablar de los pleyadianos, digamos. El punto está en poder llegar con esa experiencia para que se despierte también dentro de ellos, y fue mágico. En los dos lugares fue mágico. Entonces, ahí es donde Juan Manuel se pregunta, el punto está en nada, en hablar de los pleyadianos. Y no. Digamos que ese no sería como tu función, ¿no? O sea que deben haber otras personas que forma parte de su función, de su color. Pero sí que algo que me ha llegado siempre de lo que transmites es de que todo esto lo podamos aplicar aquí. Entonces es muy valioso que lo pleiadiano pueda quedar, porque el propósito de la conciencia pleiadiana es ese reencuentro con el espíritu, ¿no? Y que Totalmente. eso pueda ser aplicable en la experiencia. Aplicable y práctico. Y también va mucho como es la naturaleza de Juan Manuel. Digamos, las cosas para mí tenían que ser prácticas, tenían que ser tangibles. Digamos, yo, para entender que la energía funciona, se tenía que vivir la energía, si no eran palabras. Entonces, podía tomar el camino de un canalizador, que es totalmente válido en transmitir los mensajes y todo, era una alternativa, o traerles la experiencia más viva y bruta de la energía y el mensaje dado desde otro lugar. Digamos, Juan Manuel, aunque no lo crean, está dando un mensaje, pero no lo está dando literalmente, me dicen tal cosa que están con... No, directamente te hago vivir el mensaje. Algo que fue para mí fascinante en la conexión con los pleyadianos, hablaban realmente de hacer el verbo hecho carne. Entonces no era dar la palabra en sí, sino era vivir la palabra. Entonces, en todo hay comunicación, hasta en una imposición de manos y que ingrese la energía en tu cuerpo, estás dando un mensaje y está en tu capacidad o qué preparado estás para recibir ese mensaje.
pero mensaje estás dando todo el tiempo y hasta en el mismo acto de presencia estás dando un mensaje. Y yo viví y vivo la conexión con esta fuente de energía de esa manera. Y es hiperprofunda en realidad, digamos, porque también en ese proceso empezás a vivir la vida entera de otra manera. Eso para mí es lo rico, vivir la tierra de otra manera, vivir el encuentro con las personas de otra manera. Para mí eso es lo mágico. Yo creo que el mundo va camino a eso. Cuando vas al margen de lo que hace Juan Manuel, vas conociendo un montón de personas a lo largo del mundo entero y vas entendiendo que ese movimiento real de conciencia se está despertando. Y no es una fantasía, desde mi lectura no es una fantasía, es tan real y concreto como esta conversación que estamos teniendo. Por eso te digo, y creo que tuve una ventaja en algún punto desde Juan Manuel, el hecho de haber venido de una empresa y de trabajar porque yo vengo de un mundo concreto. Entonces, para mí ha sido mucho más fácil hasta acercarme a personas de pensamiento concreto. Mira, el otro día me hizo gracia porque en una empresa de telefonía, no voy a dar el nombre, una persona me dijo, yo estoy dando sesiones de Tameana, de esto de lo que vos enseñaste, estoy dando a un grupo de ejecutivos, estoy dando con tus canalizaciones ahí. Yo dije, esto es una locura. Me dijo, sí, y está pasando. Entonces dije, bueno, y si ellos supieran de dónde viene todo esto, ya hasta podría haber un prejuicio de idea de si es real o no. Entonces, para mí fue fantástico. Entró con la experimentación en sí y no era importante ni siquiera de dónde venía o cómo había llegado, que podría generar un juicio tonto que te iba a impedir poder vivir una experiencia para abrir un poquito tu mente. Y nada, por ahí van ocurriendo las cosas. Si sientes compartir, ¿qué sientes? ¿Qué sientes tú cuando estás en comunión? Mira, yo siento de todo, porque dentro de mis experiencias, mi energía controla la energía de todos los que están ahí en ese momento. Entonces, para Juan Manuel a veces es hasta hiper intenso, porque estoy entrando, es muy loco lo que te voy a decir, pero estoy entrando en los corazones y a veces hasta en los pensamientos de todos los que están ahí. Entonces, y voy viendo cómo se va despertando el amor, pero un amor tan compasivo entre todos los que están ahí. Y vos lo estás sosteniendo. Entonces, a veces la experiencia es algún punto hiper desbordante, a pesar de que Juan Manuel siempre es de un temple hiper tranquilo y sereno y neutral y acá no pasa nada. Por dentro, como digo, como buen escorpiano, está pasando de todo. Pero entiendo también lo que voy generando. A veces hasta me sorprende, hay cosas que me superan. Encontrarme niños, o me está pasando ahora que vienen, se acercan a las experiencias de Juan Manuel, y yo entiendo por qué se acercan. Mucha gente con enfermedades muy serias, ¿sí? Gente con cáncer terminal, gente... Entonces lo obliga a Juan Manuel a mantenerse, mira cómo estoy hablando en neutral, a mantenerse lo más centrado posible para que la experiencia se dé y que las emociones no controlen la experiencia. Pero lo que vas viviendo es único. Y por otro lado, algo que para mí es fascinante y a veces es como casi imposible explicar, es la conexión con estas energías. Porque es una cuestión tan amorosa, a un nivel que no hemos sentido nunca, y decís, pucha, va más allá de lo que podemos entender. A mí hay mucha gente que me ha preguntado a veces, que yo siempre digo son las preguntas tontas, ¿y qué quieren a cambio? Y yo digo, es que nosotros no estamos acostumbrados a entender de que a veces no querés a cambio nada. Hay una cuestión tanto de benevolencia en lo que te estoy dando, y no hay nada a cambio. No es importante el cambio. Importante es saber si estás preparado para recibir lo que se te va a dar. Es como una oportunidad, que digo yo. Es muy, no sé si egocentrista lo que estoy diciendo, pero es una oportunidad, esa comunión real que se va a dar. La pregunta es si uno está preparado para eso.
porque yo creo que eso es lo que nos está pasando en nuestra vida hoy, en nuestro mundo hoy. Es de todo lo que estamos empezando a vivir y que cada vez va a ser más intenso. La pregunta es si estamos preparados para recibir esa benevolencia o nos vamos a centrar en el juicio de qué se espera a cambio de esto que está pasando. ¿Qué es lo que tenemos que empezar a entender? En eso, incluso como en el temor, ¿no? O sea, en la suspicacia, ¿no? O sea, el juicio y la suspicacia, ¿no? Totalmente de acuerdo, sí, el juicio y la suspicacia. Pero es ignorancia. Yo creo que es eso. Cuando surge el temor es ignorancia, porque realmente no... Pero es una ignorancia antigua, no voy a entrar en camisa de 11 varas, pero es una ignorancia antigua que hay que empezar a cambiar. Y yo tomé la decisión de la experimentación. No hables conmigo, yo no tengo que convencerte de nada. Me ha pasado con gente que ha venido y mi función no es convencerte. Vení y viví la experiencia y dejá. Y si no querés, no la vivas, digamos. Cada uno, el que viene, que tiene que estar, está. Y lo que sale es único. Eh, y, y yo creo que hay mucha gente en el mundo que está hablando de eso, desde distintos lugares y con distintos abordajes, pero lo está haciendo. Y está pasando de una forma hiper intensa. Para mí esto, realmente hay un movimiento de conciencia muy grande en el mundo. El punto está de que todavía es un mundo tan grande, un mundo en algún punto bastante confundido por decisiones que se toman y se han tomado, pero nada, hay algo que está pasando, sí. Mm, mm. Mira, es que te quiero preguntar esto porque escuché a Muji, bueno, Muji, ¿lo conoces? Sí, lo escuché hablar, sí. A Muji y también incluso en un curso de milagros y en otros lugares que dicen, y Muji decía, ¿no? Que cuando a la luz de la conciencia, la luz del amor está tan cerca, lo que ocurre es que hay un temor, una resistencia y que incluso los peores monstruos y fantasmas es cuando se ponen en la pantalla, ¿no? Totalmente. Y esto, y a veces, pues esto, que me parece que en estos trabajos, a veces, en muchos canalizadores, que a veces hay eso, pero bueno, pero ya es seguro, ya, ¿sabes? Y siempre lo he achacado a esto, de que precisamente porque esto es algo que uno tiene que vivir, porque es su vida interna y es tanto el amor que yo he sentido en diferentes lugares, o incluso cuando he escuchado el Human Vortex en tu caso, ¿no? Que es como, es que me cuadra perfectamente con lo que dice Muji, por ejemplo, un curso de milagros, que es tal la compasión y el amor que ahí la resistencia de mi propio camino me puede hacer, ¿no? Es que yo creo que estamos acostumbrados a, a no vivir ese tipo de experiencias. Es como algo nuevo. Somos como una sociedad que a nivel espiritual, yo creo que, por hablar la palabra espiritual, porque yo creo que ya está bastante trillada, pero estamos en pañales. Entonces, y hemos retrocedido mucho en la percepción de la conciencia en sí. Y yo creo que volver a encontrar eso cuando, digamos, a mí me parece fascinante, cuando vos empezás a trabajar con alguien o te acercás en ese estado, sentir el corazón como empieza a palpitar a un ritmo que los descontrola. Como también te encontrás con personas que te dicen, yo no quería volver de ese estado y me quería quedar ahí. Y no te tenés que quedar ahí, tenés que vivir el estado y el estado ya te hizo distinto, ya no vas a volver a ser el mismo, pero tenés que abrirte a eso. Por eso en el abordaje que hice de esto que me preguntabas vos con respecto a los pleyadianos, yo dije, bueno, yo tengo que tratar de lograr la menor cantidad de barreras para poder llegar al otro, ¿sí? Como emisor y receptor, bueno, tratar de hacer lo imposible para que los dos hablemos el mismo idioma. Entonces, Juan Manuel era una persona ordinaria, Juan Manuel es una persona que te puede hablar de su vida, se ríe con vos, te pasan un montón de cosas. Hacemos un paréntesis y entramos a la experiencia. Y después tenemos la experiencia y podemos ir de etapas, como dicen ustedes, y nos vamos a divertir mucho.
pero es una experiencia humana. El otro es un ser humano. Yo creo que eso también nos ha pasado mucho, por eso se ha alejado mucho la idea de que vos podés tener una experiencia divina con cualquiera. No tenés que ir a un templo y encontrarte con el gurú y todo, y él es el que te... No, la experiencia divina está al lado tuyo. Entonces ahí es donde realmente ocurre un ensamble tan fantástico. Yo creo que eso es lo que pasa. En un encuentro vos podés hacerle mostrar al otro la divinidad realmente que está ahí adentro. Y eso es lo que pasa. Digamos, yo creo que dentro de la experiencia es demostrar la divinidad al otro. Mira, me ocurrió algo muy interesante, me acuerdo, me invitaron para una exposición en Chile y dentro de la exposición me pidieron si podía dar una sesión ahí. Yo dije, bueno, nada, estamos acá, bailemos, es el dicho. Y nada, se caía la gente, era impresionante lo que estaba pasando. Y me acuerdo que de golpe se me aparece frente a mí un chico hindú vestido todo de negro, un hindú, jovencito. Nada, toqué al niño hindú, cayó el niño hindú y entró en un estado alterado así de conciencia. Y después cuando él regresa de esa experiencia, se me acerca y me mira y me dice, esto no es la India. No, le digo, esto es Santiago de Chile. No, me dice, pero esto no es la India. Él en su cerebro no entendía que la experiencia estaba ocurriendo fuera de la India. En la India eso era aceptable porque podía irse a un gurú y vivir la experiencia. Y esto era un chico igual que él, vestido con una remera, un jean y zapatillas, generándole una experiencia a él que en su marco de idea no era imposible. Después nada, me hacía reverencias como si fuera un gurú, porque él entró en el proceso que estaría frente a un baba en la India, pero no era en la India. Esto puede ocurrir en Chile, en Argentina, en España, y era, desde mi lectura, una experiencia de comunicación. Él se encontró con algo que le despertó algo, pero ese algo también es un reflejo del mismo. Juan Manuel es un reflejo del mismo. Entonces, lo único que le va a mostrar es esa experiencia y cómo abrir eso que está dentro suyo. Eso es lo que hace Juan Manuel y después se tiene que retirar. Juan Manuel no es muy pro de seguir al profeta. Digamos, yo creo que no son épocas para eso ya. Ya no nos sirve, ni creo que en el balance, no me quiero meter en camisa de 11 varas, lo prometí, pero creo que en el balance de la historia, seguir determinados profetas no nos han servido. Todavía nos seguimos peleando, seguimos en conflicto y realmente creo que lo que basa Juan Manuel es en rescatar esa esencia divina que vive ahí adentro. Creo en la experiencia de estas conciencias cuando dicen Dios se encuentra con Dios. Dios se está descubriendo, se descubre a sí mismo como experiencia. Pero no tenés que ir a buscarlo afuera, pero a su vez, si querés rezarle a ese Dios, rezarle al árbol, rezarle a tu compañero de trabajo, a tu amigo, está ahí y a su vez está dentro tuyo. Entonces, yo lo que rescato es eso de la experiencia, porque a mí la experiencia me mostró eso y para mí fue, nada, me dejó sin palabras, me cambió la vida entera y me ha costado mucho y fue muy fuerte. Y tomar decisiones de hacer todo esto, porque Juan Manuel al principio no era muy proclive a hacer esto. Yo no quería, tardé como, te diría, a ojo de buen cubero, te diría unos 7 años en tomar confianza y decir, bueno, esto hay que llevarlo al mundo. Porque al final me terminaron empujando, es otra larga historia. Pero no quería, no era algo que yo dije, ¿cómo me voy a exponer a hacer esto? Y es una decisión difícil, creo que adulta, porque vos ya salís de la idea del individuo infantil que pide, yo quiero esto, yo necesito esto, yo merezco esto, y pasás a la experiencia del adulto en donde, ¿qué puedo dar al otro? Ya Juan Manuel no es importante. Entonces, iba a ser egoísta si yo determinaba no transmitir todo esto. Entonces dije, bueno, con todo lo que eso implica y a lo que me iba a exponer, dije, Juan Manuel lo comparte.
y así surgió la experiencia Human Vortex. Sí. Una de las... Ahora ya creo que nos falta nada. Ya pasamos a preguntas, que ya nos toca. Una de las cosas que me gusta mucho de tu compartir es la naturalidad y la ligereza. Me parece que la ligereza es algo que me recuerda al hogar, ¿sabes? Sí, porque yo no sé si el concepto sería ligereza o Juan Manuel tiene sus complicaciones como tiene, Juan tiene sus complicaciones como tiene cualquier ser humano, y las tengo. Pero vas aprendiendo qué es lo importante realmente en la vida. A mí algo que me ha pasado, cuando tuve que interactuar con tantas personas en el mundo, me acuerdo una vez en Colombia que terminé un retiro y tuve que dar 80 abrazos, porque eran 80 participantes y yo daba abrazos y la gente con un amor y yo decía, claro, yo era una persona, no te digo hiperantipática, pero una persona muy el otro allá y no estaba acostumbrado a ese nivel de emoción. Y cuando ya has abrazado a todo el mundo, en Brasil, en Chile, en Argentina, y vos decís, lo que estoy haciendo. Y después cuando te empieza a escribir la gente y te empieza a hablar de lo que le ha pasado y ahí viene tu pregunta, ¿hacia dónde va esto? Entonces, aprendés a la fuerza, aprendés y cambias. Y entendés realmente, por lo menos creo entender qué es importante en la vida. ¿Qué es importante en la vida? Porque terminás hablando con infinidad de personas, no sé, es algo tan loco explicarlo. Me acuerdo una vez, se me acercó, ahora antes de las preguntas, se me acercó una chica que vino por un problema de cáncer y ella quería sanación, entonces esperaba de Juan Manuel eso. Y yo le dije, mira, no sé qué va a pasar, es un error que yo te prometa algo. Creo que lo mismo, que un médico si te dice te queda poco tiempo de vida, no lo debería haber hecho, porque él tampoco sabe qué va a pasar. Pero bueno, empecemos. Le digo, y si te vas a morir, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a hablar de la muerte. Porque te digo una cosa, le digo, te vas a morir. Yo me voy a morir, mi hijo se va a morir, mi hija se va a morir, todos nos vamos a morir. Entonces creo que el problema no es la enfermedad ni si me voy a sanar, sino es, que creo que también me ha pasado a mí, es aceptar. Esto nos va a pasar en la vida. Es parte del proceso de la vida y lo tenemos que vivir. Entonces vamos a hablar de la muerte. Entonces empezamos, lo loco es que te nace, cuando uno dice esas cosas te nace. Y en ella yo estoy viviendo también mi proceso de la muerte. Entonces aprendés, a la larga cuando interactúas con tantas personas, me acuerdo una frase del Dalai Lama que decía, bueno, si querés conocerte, empezá a conocer a los demás. Y dije, pucha, que es cierto, es totalmente cierto, pero cuando lo vivís, decís, este tibetano tuvo razón. Sí, por ahí. Ay, ay. Muy bien. Oye, pues, bueno, Juan Manuel, un placer hablar contigo. No sé, Estefanía, si es ya momento de pasar el micro a Sí, pero puedes continuar, ¿eh? No te preocupes. Sí, no, yo, si hay preguntas, por mí tenemos preguntas. Pues vamos. Pues vamos, chicos. Yo estoy aquí. Muy bien. Muy bien, chicos. Muy buen clima, tengo que decir, al otro lado de la entrevista, ¿eh? Antes de pasar al tiempo de preguntas, déjame recordar lo que ya sabéis. Mindalia es una ONG sin ánimo de lucro, cuyos principales objetivos son, por un lado, la difusión del conocimiento humano y, por el otro, impulsar la solidaridad planetaria por todos los medios. En este sentido, una manera importantísima de colaborar con Mindalia es que si no lo estás, te suscribas a nuestro canal de Mindalia Televisión en YouTube, porque de esta manera le estás diciendo a esta gran plataforma audiovisual que te gusta nuestro contenido y estará por compartirlo con muchas más personas en todo el mundo. Además,
Si tienes una información útil que consideras valiosa, si quieres impartir una conferencia, por ejemplo, que te entrevistemos aquí en Mindalia, simplemente tienes que dirigirte a nuestra página web www.mindaliatelevisión.com. Te diriges al menú superior, colabora y una vez allí, entre todas las opciones, eliges ofrecer conferencias. Y ahora sí, chicos, vamos a pasar al tiempo de preguntas, si os parece. Perfecto. Nos tenemos que ir en este caso hasta Argentina. Nos pregunta María de Los Ángeles. ¿Es una consciencia pleiadiana o hermanos cósmicos unidos? Yo siempre hablo de conciencia. En realidad es una conciencia la que te da información. Si querés hablar de hermanos, en realidad es porque le estás poniendo una estructura y decís que es un hermano o que son varios. Pero yo creo siempre de las experiencias que tengo en relación al proceso de canalizar, viene por tu mente. Entonces, por lo tanto, tu mente es la que construye la idea de lo que es ese sujeto que te está dando la información. Yo termino hablando de conciencia por no hablar de determinados sujetos que son los que me dan la información. Porque es más útil, porque es más aplicable y porque lo que me dan es conciencia. Entonces, desde ese lado, construyo la idea de la relación con los pleiadianos como una conciencia inicialmente. Pueden ser sujetos, obviamente, pero me gusta definirme desde ese lugar. Vámonos en este caso hasta México. Desde allí nuestra amiga Lupita Morales nos pregunta, ¿cómo sé que realmente he recuperado mi espíritu y cómo sé que se encuentra en plenitud? Yo creo que uno sabe cuando se siente bien, se siente en alegría, cuando te sentís en paz, cuando encontrás la dirección, cuando hay un montón de factores que empiezan a pasar. Obviamente, cuando vos, es como una capa de cebolla, cuando vos vas quitando capas distintas, ocurren cosas y implica reacomodarse en cada cambio que vos estás realizando. Pero el único que determina si alcancé o no un estado o si esto me sirvió o no, es uno mismo. No hay nadie. No existe nadie que te va a decir, este es el mejor camino. En realidad te va a hablar siempre desde su perspectiva. Entonces creo que saber que algo pasó lo voy a determinar yo. No hay otro que lo pueda determinar. Y creo que esto es una vida hiperamplia y van a pasar, tal vez estás toda tu vida buscando un estado ideal, pero saber que algo, por lo menos a mí me ha funcionado o por el momento en que yo lo determiné, soy yo. Soy ¿quién mejor de tener tu perspectiva individual de vos como sujeto? No hay nadie que te lo pueda decir. Vámonos hasta Perú con Hilda Enciso, que nos comenta en este caso, he tenido una mala racha económica. ¿Qué ejercicio efectivo se puede hacer para elevar mi vibración? Yo creo que, bueno, acá estás mezclando la vibración con la racha económica. Es como en la economía, si estás bien vibracionalmente te va a ir bien, digamos, pero no, parece que son caminos que van por distintos calibres. Primero, si tenés una racha económica, cuando pasan determinadas situaciones de fractura, ¿sí? En una persona puede ser una cuestión económica, que creo que la vida tampoco pasa por una cuestión económica, creo que es más profunda. Lo primero que está bueno ver es por qué me está pasando, ¿sí? Es que estoy aprendiendo de esto o qué me quiere enseñar esta experiencia, porque en general hay algo que no estoy mirando. Entonces, creo que sería el primer punto. Cuando uno empieza a entender y aceptar las cosas, puede cambiar, porque no es una racha económica, en realidad es una situación que me está pasando y en algún punto es una situación que yo estoy generando. Entonces, porque ahí es donde empiezo a asumir responsabilidad de lo que está pasando. Porque si fuera racha es como que, bueno, pasó el viento y volteó algo. Entonces, creo que ahí es donde yo asumo un empoderamiento de lo que está ocurriendo realmente en mí. Creo que sería el primer punto, aceptar, está pasando esto y hay algo que yo también he creado en esta experiencia. Por lo tanto, me hago responsable y puedo asumir control de esto y ahí determinar qué dirección voy a hacer. El acto de aceptar ya cambia tu vibración. No es que tenga que hacer un ejercicio, que tenga que hacer algo. Podrías meditar, hay un montón de factores, pero eso no va a mejorar tu economía. Digamos, tal vez si trabajas en negocios te va a ser más centrado, pero no quiere decir que una cosa esté ligada a la otra. Tomar conciencia
de lo que pasa y asumir responsabilidad de eso te empodera y logras ponerte en otra posición como para poder enfrentarlo. Sí, yo creo que va por ahí. Raquel de Melo, desde Uruguay, nos dice cómo saber cuando tenemos la energía limpia para poder sanar o ayudar a otros. Mira, en mi caso yo creo, y yo creo que en la mayoría de los, vamos a hablar sanadores, ¿sí? Por ponerle un nombre, se da, yo creo que se da naturalmente. Por saber cuándo uno puede sanar. Se da naturalmente. La gente viene, te busca, hay un indicador. No es que yo soy sanador y salgo a la calle a pegar el grito. La gente viene, naturalmente. Hay algo que está pasando, que los está trayendo y cuando escuchas relatos de... Bueno, yo vivo en Sudamérica, es muy común encontrar sanadores, porque originariamente también funcionaban así. La gente iba y los buscaba. Había una magia en esas personas que atraía, por usar la palabra magia. Ahora, en relación a tu energía limpia, y vuelvo a lo mismo, creo que es una sensación. Cuando te sentís pesado, denso y todo, en general cuando vienen las personas al comienzo de un retiro, la primer parte del retiro en general es limpiar todo el campo de las personas, porque llegar a trabajar con una persona a veces es demasiado denso como energía. Entonces, tenés que preparar todo el cuerpo y una primera instancia es la limpieza. Sí, obviamente. Pero es una sensación. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo te sentís? Es la primera pregunta que me haría yo. Y desde ese lugar sabes qué pasa. Si tu mente está intranquila, si tu mente... Todo eso es un indicador clave de cómo está tu energía. Dejadme, chicos, que os transmita algunos comentarios de vibración positiva de nuestra audiencia. Nos dice María de Los Ángeles: he estado en las sesiones y son espectaculares. Nos dice María José: gracias a ambos por este momento. María de Los Ángeles vuelve a decirnos: Juan Manuel es un ser muy humilde y un tipo separado del ego. Y Adela, desde Chile, nos comenta: la ligereza o ingenuidad nos acerca a las personas. Somos puro amor. Qué lindos seres. Somos uno y veo mi proyección. Ah. Bueno, Juan Manuel algo de ego debe tener, tampoco es la Madre Teresa. Pero gracias, no, gracias, te agradezco mucho. Vámonos hasta Colombia. En este caso nos pregunta Vivian Escobar: ¿por qué siento que mi espíritu es más feliz en otro país que en el que estoy viviendo actualmente? Voy a jugar a dos cosas, por dos lugares. El primer lugar, yo creo que a veces cuando una energía de un país donde tú vives se te hace densa o en tu ciudad donde vives, en lo personal yo creo que es un excelente momento para preguntarte, ¿me gusta donde vivo o tengo realmente que cambiar? Porque el ser humano, si hay algo que he descubierto, tiene una tolerancia al dolor y a la aceptación de las cosas, aunque no le gusten, muy grandes. Las mujeres mucho más todavía. Entonces uno no genera cambios. Eso es uno. Dos, en general, cuando uno empieza vamos a hablar desde algo un poquito más místico, yo creo claramente creo en un concepto de que uno ha tenido un montón de existencias anteriores. Entonces a veces pasa que uno va de visita a determinados lugares y es como que ay, yo viví acá y me siento como que una emoción me desborda. Bueno, ahí es donde si aprendiéramos a leernos un poquito y a prestar atención, nuestro cuerpo naturalmente nos va a empezar a dar toda la información que necesitamos. No necesitaríamos ir a nadie porque nuestro cuerpo naturalmente nos da esa sensación. Entonces, creo que es como clave observar qué me pasa a mí en determinados lugares y ahí empezar con las preguntas. ¿Es acá donde debería vivir? Tu cuerpo te lo va a responder. No hay nadie que te lo vaya a decir. Y seguir ese olfato, nada, es mágico. Sí. Sofía Ruiz, de España, nos hace la siguiente pregunta: ¿por qué tenemos la capacidad de ver con los ojos cerrados, digamos, colores luz, y no se habla de este tema con cualquier persona? ¿Qué misterio hay? Mira, yo te hablo de Juan Manuel. Juan Manuel en general no ve tanto, a veces ve un poquito. En general lo que tengo es una capacidad de clariaudiencia muy desarrollada y de clarisistencia, de trabajar con la energía. Siento la energía de dónde viene, cómo es.
¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué con los ojos no ves y ves con los ojos cerrados? En general no estás viendo con los ojos cerrados, estás percibiendo con tu campo energético y lo traducís a tu mente y tu mente le da una estructura, una forma. ¿Por qué? Porque la vista puede percibir acorde a determinado nivel de vibración. Esto es materia, ¿sí? Si vos ves esto, ves una mano. Pero en realidad, esto es vibración en un estado hiperdenso y muy sólido. Pero en realidad la mano no existe, ¿sí? Cuando tú percibes cosas en determinado lugar y todo, no lo estás viendo con los ojos normales, lo estás viendo con la traducción que la mente hace de una percepción. Es lo que la gente le llama el tercer ojo. En realidad lo que estás traduciendo es una vibración de algo que estás percibiendo. ¿Sí? Es como, empiezas a funcionar como un murciélago o un delfín. Obviamente, el cerebro es el filtro que empieza a traducir la información. Entonces, te muestra colores, te muestra, yo vi determinada estructura. En general vas a ver estructuras, qué sé yo, la gente imagina un ángel, pero nadie ha visto un ángel. Entonces, pero estás acostumbrada a que los ángeles tienen alas. Entonces, el cerebro interpreta esa información. Los pleyadianos dicen algo muy interesante. Ellos dicen, les mostramos a aquellos que pueden ver. Si no lo han visto, su cerebro nunca lo va a traducir porque realmente en su realidad no existe. Entonces, siempre todo pasa por el cerebro. Entonces, sí tienes que entender que como sentido, la vista tiene un límite. Puede ver lo que vibra en la escala natural que vibra el cuerpo humano. Cuando va más allá, aunque creas que lo viste con la vista, no lo estás viendo con la vista, sino ya lo estás percibiendo desde otro lado y tu cerebro lo traduce y lo interpreta. ¿Sí? Chan. La pregunta de Yasnaya desde México nos dice, ¿cómo ve a México en cuanto a nivel de despertar? Y aprovecha también para preguntarte si traerá esa experiencia de retiro a México. Y a esto también se sume, tengo que mencionarlo, Nancy Hernández. Mira, en México estuve yendo mucho tiempo por México y estuve yendo mucho tiempo por Juan Manuel, porque naturalmente la esencia de la energía pleyadiana entra por México, ¿sí? Todo lo que es la cultura maya y todo lo que es la cultura azteca y todo lo anterior viene por ahí. Entonces, para Juan Manuel y su proceso de tomar conciencia, ir a México era clave. Entonces, mi desarrollo se hizo mucho en México. Hoy por hoy siento que la energía en México está hiperconvulsionada, ¿sí? Cuando algo está hiperconvulsionado y se va a extremos, o muy buenos o extremos hiper malos, para ponerlos una clasificación, ¿sí? Pasar de una punta, de un extremo a otro, en algún punto lo primero que habla es de un potencial que tiene un lugar, que tiene una gente, que tiene la gente en ese lugar, que puede desarrollarse y expandirse de una forma inimaginable. Pero obviamente todo depende de, volvemos al mismo ejercicio sobre la perspectiva, ¿qué es lo que estamos mirando? Yo creo que hoy hay un potencial de la hostia en México, porque lo trae, porque traen pueblos originarios, porque es una cultura que, desde mi perspectiva, que ha mamado la esencia pleyadiana de una forma hiper pura. Pero creo que hoy por hoy se encuentra totalmente en conflicto esa energía. Creo que, no quiero ser futurista, pero creo que hoy México lo encontramos en un proceso de cambio bastante intenso, ¿sí? De mi idea, creo que como ocurre en toda Latinoamérica, naturalmente va a empezar a ordenarse, pero va a llevar un tiempo. ¿Cuándo va a ir Juan Manuel? Mi idea es volver a México. Ya hace un tiempo largo que no estaba yendo a México. Primero porque también estaba tratando de abarcar otros lugares donde yo concentraba la energía. Hoy mi energía se centra mucho en Sudamérica y mi trabajo más importante hoy se está dando entre Argentina y tiene un sentido también por la energía que tiene mi país, por Argentina, por Chile y por Brasil. Y estoy haciendo escapadas así casuales a España. Entonces, todo aquel desarrollo que yo tenía, de lo que yo también fui a tomar, lo dejé en hibernación un tiempito.
Mi idea es volver a México en el 2019, calculo que voy a hacer solamente un viaje. Primero porque también estoy abarcando otros lugares también, entonces ya esa dinámica que yo tenía inicialmente años anteriores ya hoy es más difícil, pero sí. Para ser justos con Argentina y con Lorena Ártico, ella nos pregunta dónde se puede encontrar a Juan Manuel, ella es de Argentina, como digo, y además añade, ¿cuándo se realiza en Altagracia? Mira, en Altagracia, yo nací en Altagracia, salvo que vaya a mi tierra en general. Juan Manuel en Argentina se concentra en los lugares que mueven muchas personas, ¿sí? Centré mucho mi trabajo en Buenos Aires, primero porque vivo en Buenos Aires. Era una ciudad que para mí era un desafío, porque es una ciudad que tiene, trabajar en Buenos Aires es complejo, pero viene muchísima gente, entonces, y es una ciudad que necesita mucho también. Después suelo dar mucho en Rosario, en la ciudad de Rosario, que se queda en la provincia de Santa Fe, y ahora voy a empezar a dar en Córdoba, ¿sí? Pero no voy a dar en Altagracia, voy a estar dándolo, calculo, en Carlos Paz, busqué un punto intermedio. Pero trato de moverme en esos lugares y en Argentina suelo dar retiros, he dado en Capilla del Monte, estamos viendo en dar en la Patagonia, y trato de ir moviéndome en esos lugares como para dar. Pero en general suelo dar mucho en Buenos Aires y en esas ciudades que te nombré en el interior. ¿Dónde podés encontrarlo a Juan Manuel? Podés buscar en juanmanuelgiordano.com y ahí está la parte de agenda y ahí te dice en dónde está Juan Manuel. Chan. Desde Brasil, Axeime, y espero haberlo traducido bien, nos pregunta, ¿podríamos decir cambio de paradigmas? Eu acho que sí. Sí, es un cambio de paradigmas. Por lo menos de interpretación. Digamos, yo creo que la experiencia de Juan Manuel no es nueva. Yo creo que ha ocurrido a lo largo de la historia donde ha habido sanadores, canalizadores, digamos, es una actividad muy antigua, ¿sí? Antiguamente había profetas, antiguamente había en todas las culturas, desde Egipto hasta en todas las culturas ha habido gente que daba información, tomaba y la transmitía. Se ha dado siempre. Entonces Juan Manuel no está haciendo nada que antes no se hacía. Y yo creo que de la gente que hay hoy, circulando en el mundo, no están haciendo nada que antes no se hacía. Simplemente que lo ayornamos y lo estamos dando adoptado al siglo XXI. Sí, por ahí. Loli, desde España, nos hace una pregunta muy, muy concisa. ¿Cómo se sabe si se está preparado? Nunca sabes si estás preparado. Lamento informarte que nunca, y creo que uno se va a morir sin saberlo, porque cada vez los desafíos son más grandes. Te soy sincero, te hablo desde mi experiencia. Cada vez los desafíos son más grandes. Yo cuando entro en un retiro no sé qué va a pasar. Te voy a ser más que sincero. No sé qué va a pasar. No tengo una guía, no tengo un lineamiento. Cuando yo abordo un viaje, te voy a dar un ejemplo, un viaje en Egipto, no sé qué va a pasar. No sé qué va a pasar. Pero creo que le debe pasar a la mayoría de las personas que canalizan y que entran en ese estado. No sabes qué va a pasar. Es inesperado. Entonces, ahí está el secreto, porque tenés que abrirte y dejar que la experiencia sea. Si yo sé qué va a pasar, está entrando a funcionar mi mente y por lo tanto es un proceso racional y controlado. Entonces, ya que esta energía pueda trabajar no sirve, porque entonces, por lo tanto, no estás preparado nunca. Esa es mi idea. Rápidamente, porque hay muchas preguntas, déjame decir que si quieres ayudar al mundo a través de Mindalia, puedes hacer pequeñísimos gestos que van a suponer un enorme beneficio para muchas personas. Dale un me gusta a este vídeo o déjanos aquí debajo un comentario de vibración positiva. Debes saber que haciéndolo colaboras con Mindalia y con la humanidad, porque estás haciendo que estos vídeos lleguen a muchas más personas en todo el mundo. Y rápidamente vamos a continuar con nuestra familia de Mindalia. Nos vamos a Sofía desde España. Nos pregunta Sofía, ¿sería posible y eficaz hacerlo por este medio o es necesario presencial?
Mira, yo en general el tema de las canalizaciones de audio, sí las manejé vía web, en general las he subido y nunca, es más, ni siquiera pensé en comercializarlas y nada. No me parecía ético porque en realidad eh, el planteo con la enseñanza de los pleyadianos es que tenía que llegar a muchas personas, tenía que ser accesible, tenía... Ahora, yo creo que nada es mejor que la experiencia humana y física. La energía puede llegar a cualquier lado. Si yo te digo ponte en conciencia, vas a recibir, la energía va a ser hiperreal. Pero no hay nada mejor que la experiencia humana, que vos te encontrés frente al otro, que exista ese intercambio de energía y vivirlo. Por eso creo que cuando vienen las personas a los retiros y dicen, bueno, vengo por un llamado porque hay algo que yo sé que lo que va a ocurrir es único, que tal vez no hubiera ocurrido a distancia, porque hay hasta un esfuerzo en lo que ha movilizado a ese sujeto para estar ahí. Entonces, para mí, el encuentro humano es único. Obviamente, creo que Internet, todo esto que estamos haciendo, es hiper positivo, porque llegás a un montón de personas en distintas partes del mundo y estás transmitiendo algo. Entonces, algo está pasando. El hecho de que te escuche alguien del otro lado, algo está pasando. Te está escuchando y el mensaje se transmite, entiendas o no, la vibración se transmite, entiendas o no. Aunque te esté hablando en español, hay algo que se está moviendo y algo ocurre en eso. Pero soy medio a la antigua y me gusta el encuentro sujeto a sujeto, sí. Bueno, pues espero que Cristina Barceló Pascual se sienta respondida con esta respuesta que nos acabas de dar. Y gracias por tu pregunta, Cristina, y en general gracias a todos por vuestra importantísima participación. Nos vamos con Guadalupe Rodríguez, que nos pregunta desde México. ¿Cómo me ayudan los pleiadianos? Mi esposo se fue, mis hijos no están conmigo, nunca he estado sola y no encuentro mi camino, mi economía no despega. ¿Cómo puedo hacer? Primero, lamento que estés pasando por eso. Segundo, creo que parte de la pregunta que hicieron anteriormente, creo que está bueno, primero no echarse culpas, las cosas pasan, ¿sí? Porque si no entramos en un concepto medio a la católica, alguien es el culpable o Dios no me escucha, yo creo que es bueno frenar y entender que algo pasó, ¿sí? No importa la decisión, la de mis hijos, la de mi esposo, la de mi situación, sino yo creo que lo primero que uno tiene que reconocer es que se tiene a sí mismo. Entonces, primero, la primera persona que no tiene que abandonarse es uno y no abandonar nunca la esperanza en uno mismo. Porque si no, creo que entramos en el juego de que todo lo externo es lo que nos forma a nosotros, nos completa como individuos, nos hace felices o infelices, pero dependemos todo el tiempo de un estímulo externo, ¿sí? Si está mi esposo acá voy a ser feliz y si mi esposo se va soy infeliz. Y eso no es real, en realidad es una idea. Es como echarle la culpa a Dios, como si Dios estuviera afuera y ¿por qué no me escucha? Es lo mismo, voy a tu pregunta también sobre los pleyadianos, como si tuvieran una responsabilidad, es eso externo sobre mi realidad, si es buena o mala. Yo creo que el camino y las elecciones que hace, las hace uno. No creo en la culpa, creo que lo que pasó, pasó, por algo fue, puedo revisarlo y lo podría revisar si me sirve. Y creo que yo creo que es importante en tu caso entender que hoy estoy conmigo y qué decido hacer con eso. Puedo seguir pensando por qué se fue mi esposo, por qué mis hijos se alejaron o por qué mi situación económica es así, o puedo plantearme, voy a hacer algo distinto. ¿Qué quiero hacer yo? Porque al fin y al cabo, si te encuentras sola, bueno, estoy sola, ¿qué quiero hacer sola? Y de ahí empezar a construir, porque cuando tú vuelvas a hacer foco contigo misma, yo creo que ahí es donde cambia tu apreciación hacia los demás y hacia el vínculo que tenés a los demás. Pero creo que retiraría hasta el tema de la culpa, porque si no caemos en una falacia. O se fueron por culpa mía, o es culpa de ellos que se hayan retirado, y soy feliz si ellos están, o soy infeliz si ellos no están. Es como que todo lo construí, pero me parece que hay algo básico. Vos estás viva,
y eso es lo más importante. Y hay algo que debemos entender: vinimos solos a la vida y nos vamos a ir solos de la vida. Entonces, que los demás se hayan ido es decisión de los demás, ¿sí? Es la decisión, ellos decidieron irse. Ahora la pregunta es diferente, es ¿qué decido yo? ¿Qué decido con lo que me pasa? ¿Qué decido? Pero creo que va más allá de Dios, creo de Dios y por tomar la energía de Pleyadianos, que tampoco la asociaría, sería como una ensalada. Creo que es contigo mismo, es el descubrimiento, y vuelvo a mi conjetura: Dios se encuentra con Dios. ¿Qué quieres hacer con tu existencia? Si no tienes a nadie, ve a ayudar a alguien. Yo me acuerdo de una mujer hace mucho tiempo que me dijo, y me hablaba de su vida y no sé qué hacer. Le dije, bueno, ayuda a alguien. Empieza por ahí, ayuda a alguien. Hay tanta gente que necesita ayuda, y tal vez en el acto de ayudar a alguien te empezás a encontrar de vuelta a vos misma. Pero si no, entras en una cuestión infantil: ¿por qué se fueron? ¿Por qué no me dan? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y en realidad creo que la pregunta es básica. Creo que a veces tenemos que aprender a ser adultos, aunque nos cueste y nos duela, y no quiere decir que vaya a ser fácil y lindo, pero me tengo que hacer cargo de mí, y no va a pasar por otro lado que de mi elección. Ellos hicieron su elección, ahora ¿qué elección vas a hacer vos? ¿Cómo te vas a plantar frente a eso? Creo que pasa por ahí. Desde España nos pregunta Antonio Jesús Jiménez Navarro, nos dice: ¿cómo puedo conectar con mi ser superior, con la divinidad dentro de mí, y por qué nunca lo consigo con la meditación? Yo creo que hablate. Creo que es más simple. En realidad yo creo que si uno empieza a conversar consigo, las cosas pasan. Yo creo que todo en el universo apunta a que seamos mejores personas, a que crezcamos. Yo creo que sí, lo único que nos falta es poder ver. Mira, hace un tiempo me acuerdo leyendo un libro que me pareció fascinante de un rabino en Argentina, Rabino Berman. Hablaba sobre la cábala y daba un mensaje y explicaba, dice, bueno, cuando Moisés sale a caminar por el desierto, en el desierto hay unos arbustos que se llaman zarzas. Dice, normalmente las zarzas se prenden fuego, eso es normal, ¿sí? Por el calor, por la alta temperatura que hay en el desierto. Y de golpe salió Moisés a caminar y una zarza se prendió fuego y Dios le habló. Entonces pregunta, ¿dónde está el milagro? ¿El milagro es que Dios le habló? No, dice. El milagro está que Él le prestó atención. Entonces yo creo que todo en el universo nos habla. Todo en el universo nos habla, todo. De donde esperes y en el lugar que menos esperes te va a llegar la respuesta. El punto está que nosotros pretendemos que las respuestas nos lleguen de determinada forma. Entonces es como un reloj de arena. Lo único que haces es un embudo así de chiquito y permites que solamente la respuesta pase por ahí de la forma que tú quieres que pase. Entonces impides que haya infinidad de fuentes que te puedan dar la información. Entonces, si la meditación falla, no logro escuchar. Y tal vez no es meditando, sale a caminar en la naturaleza, tal vez en una charla con alguien de golpe dice algo que es lo que estabas buscando. Entonces, vuelvo a lo mismo y vuelvo al concepto que había hablado, y voy a hablar desde mí. Creo en ese Dios que se encuentra con Dios. Entonces, tal vez en la conversación que tengo con el otro, Dios me habla, porque soy yo en el otro. Entonces es el instante en que me encuentro en el otro y el otro me respondió. El tema es que si yo estoy preparado para oír, ¿sí? Es el tema si Moisés estaba preparado para escuchar a la zarza que le iba a hablar. Y estaba preparado para prestar atención, que eso es lo más importante. Sí, eso. Espero no abrumarte demasiado, Juan Manuel, ahora, porque es cuando voy a empezar a fusionar preguntas para dar cabida a cuantas más personas mejor, porque se nos va agotando el tiempo. Entonces voy rápidamente y si no entiendes algo te lo repito, me lo dices, por favor. Nos vamos con Daniel Iza hasta Colombia. Él nos dice: coméntanos tus experiencias en cuanto a pleyadianos
cómo son, cómo viven en su planeta, hace cuánto encarnan acá en la Tierra. Y en este sentido, otra pregunta de Ana Losada desde España es si hay alguna información sobre los seres de la constelación de Áquila. Por un lado, pleiadianos, por otro lado, la constelación de Áquila. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Chan, chan. Bueno, con los pleiadianos vamos a hablar sobre la relación de los pleiadianos. Yo creo que los pleiadianos como conciencia, ¿sí? No a nivel marcianito como uno se imagina, ya están en la Tierra, ¿sí? Como idea, están en la Tierra. En mis experiencias personales han sido, desde lo personal, muy fuertes. Pero siempre ocurren a nivel energético, no al nivel visual que uno esperaría, ¿sí? Tener a ET haciéndote con el dedito en la ventana. Ocurren a nivel energético y a nivel muy fuerte, con personas, con situaciones que ocurren que tienen sentido. Creo que en lo personal las experiencias de los pleiadianos con Juan Manuel siempre son complejas, porque la mente de Juan Manuel es hiper racional. Entonces es complejo abordar a Juan Manuel en este tipo de experiencias, pero sí he tenido experiencias en Colombia, he tenido experiencias en Argentina, he tenido experiencias y las tengo todo el tiempo, te voy a ser sincero. Cada vez que yo me conecto ocurren cosas muy locas en la mente de Juan, en lo que va viendo. Cuando tú canalizas, no solamente estás enviando energía y trabajas con el otro. A Juan Manuel le dicen muchas cosas, vivencia muchas cosas, me muestran muchas cosas. Yo en general no trato de hablar de visiones que puede tener Juan Manuel en sus experiencias, pero suelen ser muy fuertes. Y todo eso ocurre desde la conciencia de los pleiadianos. Pero en general siempre vuelvo a cómo empezamos la conversación. Tomé la decisión personal, para mí creo que sabia, de centrarme solamente en el proceso, llamémosle de sanación, en relación a los pleiadianos. Creo que como conciencia, en general no pregunto mucho de cómo han vivido, sí pregunto mucho sobre la historia del mundo en relación a los lugares que han tenido contacto con nosotros, a la experiencia. Ellos hablan mucho de las experiencias de la Atlántida, de Lemuria, y de cómo han visto determinados mundos, por decir, periodos que ha existido, que ha tenido la Tierra, y que se ha llevado a corromper y autodestruirse. Y en general un temor que tienen es que esto vuelva a ocurrir con nosotros, porque dicen vamos camino a eso. Entonces, ellos hablan mucho desde una cuestión tampoco mi función es transmitir mensajes en relación al vínculo que tengo con ellos. Entonces yo en general esas cosas no las digo. Pero es una preocupación en sí que tienen como cultura. Ellos han tenido influencia en todo, desde los egipcios, los mayas, en información. Han tenido periodos donde han tenido mayor contacto con nosotros y en la evolución que hemos tenido han decidido tomar una posición más oculta, en realidad, y no exteriorizar en lo que es mensajes y enseñanzas, porque en periodos anteriores han visto cómo nos hemos corrompido. Entonces, y hemos corrompido ese poder y esa energía y esa información que llegaba. Entonces, el camino más sabio fue abrirse y concuerdo con eso. No les busco forma física, porque en realidad concuerdo como dicen ellos, si ellos te muestran algo, es lo que tu mente va a poder construir. Si vos viste, qué sé yo, encuentro cercano del tercer tipo, lo que te van a mostrar es algo parecido a encuentro cercano del tercer tipo, y vos vas a comprender eso. En realidad es mucho más amplio como conciencia. Es vibración. Cuando la gente trabaja con Juan Manuel, está trabajando con los pleiadianos. Es literalmente. En general no lo cuento esto, me están sacando. Pero en la comunión que hace Juan Manuel con esa energía, hace que ellos puedan trabajar con el cuerpo humano. Entonces el canal lo único que hace es sostener las condiciones energéticas para que eso se pueda dar. En relación a la otra persona que preguntó, desconozco, porque en general siempre me centro en mi trabajo, en preguntas sobre las cosas que vienen en el mundo, siempre me dan una visión general de lo que voy a ver en el mundo y voy a notar, pero
pero no entro en explicaciones sobre determinadas constelaciones. Sí, tuve una época que hablaba mucho sobre determinados periodos que pasó el mundo y cómo el hombre llegó a eso, y qué pasó y cuáles fueron las decisiones que tomaron ellos para alejarse un poco por la contaminación que había de abuso de poder en el ser humano. Por ahí. Bueno, pues vamos con la siguiente y última fusión. En este caso, ambas preguntas comparten el mismo objetivo y además, ¿quién no se ha sentido alguna vez así? Nos pregunta Mari Carmen desde España. Yo ya me he quitado muchas capas de cebolla, de hecho siento mucha paz en mi corazón, me he iniciado en Reiki, pero últimamente, ¿por qué me siento tan cansada? Y Fan HH desde México nos dice, a veces me siento agotada, sin ánimos, a veces pienso que solo quiero regresar a casa. ¿Qué hago con esta sensación? Mujer, paciencia, actitud. Mira, a Juan Manuel también a veces le pasa, y eso que vive en una ciudad muy grande como es Buenos Aires, con una vibración hiper densa. Nosotros vivimos en la Tierra. La Tierra tiene en lo personal, creo que una energía fascinante y sanadora, pero solemos agruparnos en grandes ciudades donde la vibración es intensa, donde hay mucho ruido vibracional muy intenso, y eso nos pesa, ¿sí? Y cada vez es más fuerte. En parte también la Tierra está en un proceso de cambio que nos podría afectar relativamente, pero sí, estamos arriba de la Tierra y también eso acumulado con lo que vibramos nosotros como sociedad hace que sea mucho más denso. ¿Qué se puede hacer? Mira, yo te hablo sobre Juan Manuel. Juan Manuel también trata de tener mucho cuidado sobre eso. Juan Manuel practica yoga todos los días y eso para él es fantástico. Medito, ¿sí? Para mí la meditación es clave. Centra mi cuerpo, centra mi campo electromagnético. Mi alimentación, tuve que cambiar mucho mi alimentación. No soy vegetariano, pero tendría que serlo y cada vez voy camino a eso, porque eso marca mi calidad a la hora de trabajar y que se mueva la energía en otros. Y trato de elegir el camino más natural para mi vida, de encontrarme con gente que me gusta, de encontrarme en lugares que me gustan, de ir a la naturaleza. Mis retiros se hacen en la naturaleza, esfuerzo eso, porque la naturaleza sana, entonces ya tengo un 50% de mi trabajo hecho, y no nos hemos acostumbrado a estar en la naturaleza. Hay gente que llevas de la ciudad a la naturaleza y mira extraño como si estuviera en la luna. Entonces, hay que volver a la naturaleza, es importante. Entonces, siempre que puedas y que te sientas así, busca un lugar natural y quédate un día, 2 días, lo que necesites, pero eso te reconecta. Métete en el mar, vive eso. Muchísimas gracias, Juan Manuel, gracias, María, por esta entrevista que habéis compartido. Se nos acabó el tiempo, es una lástima. Gracias por esta charla que habéis compartido con personas de diferentes lugares, como Argentina, Estados Unidos, Chile, Brasil, México, República Dominicana, Colombia, España, Perú, Uruguay, Brasil, Suecia, entre otros. Y a vosotros, como siempre, gracias por vuestra siempre importantísima participación. Recuerda, el conocimiento no termina aquí. Puedes ver esta charla de nuevo en diferido en Mindalia Televisión y si quieres compartirla en tus redes sociales. Ahora, como siempre, unos segunditos para cada uno para que podáis despediros. Gracias. Pues empiezo yo, solo porque me gustaría que dijeras para acabar, pues bueno, ya sé que lo has hecho antes, ¿no? Pero ¿dónde te puede encontrar la gente? Sé que tienes pues muchas cosillas donde la gente te puede encontrar, en retiros. Lo más fácil es Juan Manuel Giordano con G.com, o pueden buscar en internet, en Facebook, pueden buscar Human Vortex. También pueden encontrarme por ahí. Siempre son las 2 vías más fáciles. Ahí para hacer ese sujeto. Exactamente. Y yo nada, que muchas gracias, Juan Manuel, por compartir, y muchas gracias, bueno, siempre a todos por vuestras preguntas, por estar al otro lado, y a Estefanía siempre por cuidarnos. Que nos vemos en el siguiente. Y un abrazo enorme, Juan Manuel. Gracias a ustedes, en serio. Les mando un fuerte abrazo.
De nuevo, gracias de corazón a todos. Recuerda, si te suscribes al canal de Mindalia Televisión en YouTube, estás haciendo que estos vídeos lleguen a todo el mundo. Por mi parte, hasta la próxima conexión de Mindalia en directo. Adiós.